Y nuevamente en el catálogo de películas que vi con mi padre, nos encontramos con este filme de ciencia ficción que destaca sobre el resto, al cual le guardo mucho cariño. Es de esas obras que encuentras por casualidad y terminan quedando en tu subconsciente durante bastante tiempo. Así que sin más dilación, estaría encantado de compartir con ustedes Utirey, o como la tradujeron al español, La máquina asesina. Conocemos a nuestro protagonista Gray, un mecánico y un gran fanático de lo análogo, o probablemente un tecnoanarquista, a razón de que la película está basada en un futuro distópico u utópico, dependiendo la perspectiva de cada persona. Igualmente conocemos a Asha, su esposa, alguien contrariamente opuesta a la ideología de nuestro mecánico, ya que ella tiene una visión más progresiva en cuestión de los avances tecnológicos, y aunque no se ocupa demasiado tiempo para explorar su relación, se nota la química entre ellos. Nuestro prota le pide, bueno, más bien le ordena a su esposa que lo acompañe a entregar el auto que había estado reparando. Escena siguiente llegan al lugar del cliente, una casa subterránea y inmediaciones de la playa, en la que estoy muy seguro que al ser un futuro donde la tecnología es vanguardista, ha de tener sensores de proximidad, cámaras ocultas o alguna otra cosa para cerciorarse de la seguridad del habitante, porque nuestros protagonistas entraron como si estuvieran en su propia casa y no hubo nadie que los detuviera. O puede que el cliente tenga puertafobia o algo parecido, porque en su casa no aprecia ninguna. Prota se pone a conversar con Elrond, el cliente, un genio tecnológico y dueño de una macrocompañía del mismo ámbito. Y tal vez porque la puertafobia le está afectando demasiado, les muestra un par de desconocidos su última y más grande creación, Sten, un chip multipropósito con una IA general integrada. ¿Y qué es una IA general? Para simplificarlo sería una inteligencia artificial con la capacidad de autoaprendizaje y autoconciencia. Prácticamente es el sueño húmedo de OpenAI y las otras grandes compañías tecnológicas. Escenas siguientes, nuestro prota y su esposa viajan en un auto con piloto automático y por las ventajas que brindan se ponen cachondos. Sin embargo, de forma muy conveniente el auto decide quitarle lo polarizado a los espejos, cuestión que hace que nuestro prota se entere que el coche va en dirección contraria a su destino. Asha le ordena el cambio de ruta, pero el coche se niega a obedecer, y no solo eso, aumenta su velocidad, tal como si hubiera sido hackeado. La reacción de nuestro prota es rápida al decidir abrochar a su esposa con el cinturón de seguridad. Sin embargo, no fue demasiado veloz para él lograr asegurarse el asiento, por lo que al ocurrir el accidente sufre un pequeño percance en la cabeza. Un grupo de hombres desconocidos llegan, sacando a nuestro prota y a su esposa del auto, pero contrario a sus expectativas, sus intenciones son todo menos bondadosas, por lo que luego de un pequeño conflicto entre uno de los hombres y Asha, éste le dispara en el abdomen. Nuestro prota se envalentona, pero luego de ser sometido provoca que le disparen con algún dispositivo futurista en la columna, dejándolo inmovilizado en el suelo, mientras observa cómo el amor de su vida traspasa el velo entre lo terrenal y lo espiritual. Una pequeña pausa. En un futuro se desarrollará, aunque no mucho, al personaje que asesinó a la esposa de Grey, y por ello puedo decir que el discurso de resentimiento social que ocupa para estar en conflicto con Asha es absurdo, ya que nunca se muestra como alguien que ha sido oprimido o de haber sido pisoteado por las clases privilegiadas. En realidad es todo lo contrario, ya que trabaja para ellas, y en ningún momento expresa estar en desacuerdo con ello. Y si bien se podría interpretar que pudo haberlo hecho con la intención de desviar la investigación policíaca hacia un motivo de crimen de odio, la escena es muy ambigua y jamás vuelven a hacer mención del tema. Regresemos a la película. El ataque con la pistola futurista causó que quedara cuadripléjico y con una profunda depresión que solo conduce a su mente a una sola meta, el final de su vida. Y por lo que pintan las escenas, aquel dolor en su alma proviene de la pérdida de su esposa, más de haberse quedado incapacitado. Nuestro prota conoce a la detective Cortés, la policía encargada de encontrar a los responsables por el asesinato de su esposa. Sin embargo, se le comunica que no han habido avances en la investigación, por lo que nuestro prota, al volver a su casa, toma la decisión de cancelar su suscripción a la vida, con la ayuda de un robot que le suministra medicina, pero su plan no funciona, por lo que es internado en un hospital. En el lugar lo visita Elrond, quien le propone ser su rata de laboratorio al brindarle la oportunidad de usar Sten, el chip multipropósito, con la promesa de ayudarlo nuevamente a caminar. Sin embargo, nuestro prota lo rechaza al estar tan deprimido que lo último que quiere es volver a la normalidad. Y sorprendentemente, el tímido de Elrond no acepta un no por respuesta, por lo que el desgraciado saca la carta emocional al decirle ¿qué querría tu esposa?, recordando que ella era una creyente de la recuperación al haber trabajado en una compañía de prótesis que ayudaba a soldados mutilados. Y pues parece que eso fue suficiente para convencerlo, pues en la escena siguiente ya le están introduciendo el cheat, y pues claro que la operación resultó exitosa. El genio tecnológico le hace firmar un acuerdo de confidencialidad, exigiéndole que para la sociedad siga aparentando ser un cuadripléjico, ya que se supone que la operación ejecutada no fue nada legal. Y aunque puede resultar que voy demasiado rápido al comentar las escenas, eso es porque no ocurre nada relevante. Prosigamos. Nuestro prota llega a su casa, siendo notificado por la inteligencia artificial de su hogar de un paquete enviado por la detective Cortés, una caja que contiene la información sobre la investigación en proceso de su caso.
Y realmente eso me parece o muy conveniente para la trama o que la detective le gusta saltarse protocolos al mostrar investigaciones en proceso a un civil. O es una maldita HDP que disfruta torturar a discapacitados porque le mandó documentos impresos en hojas físicas, en una caja cerrada herméticamente, recordando que ella es consciente de su falta motriz, por lo que es un poquito absurdo que lo haya mandado en ese formato. Porque sería difícil de creer que un detective realmente pensara que la madre de una víctima estuviera dispuesta a leer un contenido que podría agravar más la depresión de su hijo, recordando que por el momento la investigación no tiene ninguna pista. Sten comienza a hablarle a nuestro prota, sacándolo de onda, y aunque en un principio cree haber enloquecido, luego de una breve charla acepta que el cheat puede conversar con él. Sten le comunica sobre una extrañeza en la cinta policíaca del día de lo sucedido, y la razón es que el asesino de su esposa no ocupa un arma convencional, sino que dispara desde una arma implantada en su brazo, acción que provoca que nuestro prota esté más interesado en escuchar su opinión. Y puedo estar casi seguro que la policía pasó por alto esa pista, aunque en el video se ve claramente que no tiene pistola el individuo. Y no sé si es por la falta de recursos o la policía en el futuro sigue siendo igual de ineficiente, pero hay muchos puntos desde donde se pudo haber comenzado la investigación. Número 1, la antes mencionada. Número 2, un grupo de hackers con el poder de haber manipulado al Tesla del futuro. Número 3, un contrato de asesinato por su pronta aparición luego del accidente. Y lo más absurdo, que aunque esto no es una pauta para poder establecer un punto de inicio de la investigación, el poder escapar del rastreo de los miles de drones que sobrevuelan la ciudad, ya que, aunque se menciona que los agresores tienen un tipo de firmware que impide que se les haga reconocimiento facial, se podría haber hecho un cronograma al tener conocimiento del vehículo en donde llegaron, y así saber de dónde partieron o a dónde se dirigieron. Yo solo digo. Sten reconstruye con el poder del guión y la tecnología futurista el tatuaje de un integrante del grupo malhechor, obteniendo así la primera pista sobre el asesino de su esposa. Así que, con la información obtenida, se prepara para conseguir una prueba de culpabilidad del agresor, por lo que va a su casa, entrando en ella cuando el sospechoso sale. Sin embargo, todo se sale de madre cuando el propietario de la casa regresa, comenzando así una pelea que deja en inmediata desventaja a nuestro prota, pero es en el momento en que le otorga la autorización Sten de tener el control completo de su cuerpo que la situación se revierte. Pero contrario a las expectativas de Grey, Sten no entiende lo que es el pacifismo, por lo que con un brutal fatality manda al lobby a su oponente. Fatality. Solo puedo interpretar que el propietario no tenía intenciones de dañar a Grey, ya que es un exmilitar con mejoras mecánicas en su cuerpo, o de manera simple, un supersoldado, por lo que someterlo habría sido tan fácil como respirar, y asesinarlo ni se diga, así que si tuvo la oportunidad de revertir la situación, fue completamente gracias al guión. El asesinato deja claras secuelas en la psique de Grey, pero por unos segundos, ya sabes, no puedes profundizar demasiado en ello en una película de acción, o la audiencia se aburre. Elrond le cuestiona a Grey sobre su pequeña escapada asesina, recordándole que nadie se debe de enterar de la cosita psicópata en su columna, por lo que le aconseja de forma clara que debe de dejar de lado su intención de conseguir venganza. Pero claro que nuestro prota no iba a hacer caso, por lo que su siguiente destino fue un bar de baja reputación, relacionado al grupo que le extendió la emboscada, y por supuesto que la cosita psicópata tuvo que deshacerse de algunos contratiempos antes de torturar / eliminar a uno de los involucrados. Por lo que a razón de su acto rebelde, Elrond decide intentar apagar a Sten, por lo que Grey, advertido por la máquina psicópata de que tal cosa pasaría, le hizo llegar a un edificio que se supone es la guarida de un hacker con la habilidad suficiente de quitarle los permisos de administrador a Elrond, y aunque hacen de emoción la escena, al final nuestro prota consigue llegar con el hacker. Y aquí una pequeña observación. En un momento de las escenas anteriores, Sten le pide escribir a Grey un tipo de código en su brazo, pero queda incompleto porque nuestro prota no puede ir a la velocidad del dictado, y no sé si la cosita psicópata tenía flojera o quería que Grey se comportara como protagonista, porque fácilmente le puedo decir, papito, dame chance, yo lo hago, así como cuando quiere bajar el índice de población a punta de violencia, o tal vez como escribir no provoca daño a una tercera parte, no le llama la atención. La única razón que le encuentro es que el director quería hacer de emoción la escena. Otra pequeña, minúscula observación. ¿Por qué no se ha desangrado? Recordando que le fue perforada la pierna y por los movimientos que se hizo con la daga dentro de su carne, yo supondría que tendría una gran herida. Y por mucho que Sten le hubiera dormido el sentido del dolor, me es difícil de creer que no haya caído inconsciente por la falta de sangre, y peor aún, poder moverse con normalidad y en escenas siguientes hasta correr. Y nuestro prota es encontrado en el lugar del hacker porque nuevamente la inteligencia de Sten se fue de sabático, porque Grey tiene la excusa de la ignorancia al no saber que al decir la ubicación del edificio del hacker en voz alta, un poco antes de ejecutar a uno de los involucrados en el asesinato de su esposa, el autor intelectual de su muerte se enteraría. Pero Sten debía saberlo, ya que tenía conocimiento de enfrentarse a humanos modificados, razón principal por la que debió haber analizado al ex soldado, y creo que ni siquiera lo hubiera necesitado.
porque cuando encuentran al primer involucrado gracias al tatuaje, tienen acceso a su historial civil como militar, y es que obtuvieron esos implantes gracias a pertenecer a un tipo de escuadrón especial en el ejército. Los datos sobre qué tipos de modificaciones debió de conocerlos. Como resultado, es una conveniencia de guión demasiado forzada. Sten y nuestro prota logran deshacerse del control de Elrond, pero antes de poder celebrar es interceptado por el asesino de su esposa y su subordinado, a lo que Grey escapa, logrando eliminar al Greñas con suma facilidad antes de retirarse del edificio. Regresa a su casa para tener un sueño reparador, su madre se entera que puede caminar y la detective Cortés lo vuelve a interrogar a causa de siempre estar en el lugar donde ocurren los homicidios de los exmilitares. Para escenas siguientes ir en busca del último de los perpetradores y el principal responsable de la muerte de su esposa. Sin embargo, en el camino es seguido por la detective Cortés al confirmar que su incapacidad motriz era una mentira, logrando deshacerse de ella gracias a un coche con piloto automático bajo el control de Sten, que hizo que el coche patrulla fuera imposibilitado. Grey llega al departamento del humano modificado que eliminó a su esposa del mundo de los vivos, y como un villano de James Bond le cuenta sus motivos sin demasiada dificultad, sincerándose sobre que nuestro prota era el trabajo y no su mujer, y su objetivo era el de dejarlo cuadripléjico. Comienza la batalla, mostrándonos una coreografía respetable, y aunque parece algo inconcebible, nuestro protagonista pierde. Y nuevamente, el villano haciendo gala de villano mal escrito del cine. Porque vamos a ver, lo tiene arrinconado con el cañón del arma apuntando a su cabeza, sin ninguna situación tanto externa como interna que le impida ejecutar el disparo, pero en lugar de acabar de una y para siempre del asesino de sus camaradas, se espera que nuestro prota le lave el cerebro y pierda concentración, provocando su predecible final. Realmente son estos momentos los que hacen que la película se sienta forzada y pierda lo que con tanto cuidado han ido armando. Grace se entera que fue Elrond el que orquestó todo, por lo que se dirige a su casa, y nuevamente entra como si nada, y aunque ahora sí tiene seguridad, solo tiene 2 guardias. Y supongo que sin modificaciones corporales, porque anteriormente nos había mostrado la capacidad de los supersoldados, logrando observar detrás de la pared, balas antiblindaje, reflejos felinos y más. Y aunque después se nos revela que realmente ya no dirige la compañía, estoy seguro que todavía tendría recursos y contactos para escapar, algo respaldado por los 2 efectivos enviados a la captura de Grey al edificio del hacker. Si bien resultaron ser incompetentes, siguen demostrando del poder en la toma de decisiones de Elrond, además de que no creo que alguien con la capacidad para crear una IA general decida darse por vencido tan fácil. La detective Cortés embosca a nuestro prota cuando Grey charlaba con Elrond, y solo puedo suponer que el genio tecnológico le dio aviso, porque si no, rayos, es cansado encontrarle lógica. Y aquí otra pequeña cosita, casi nada importante. ¿Por qué demonios la detective no convocó a un escuadrón para la captura de Grey? Ya que si tiene la sospecha de que acabó con la vida de exmilitares modificados, yo supondría que debería saber que es alguien muy peligroso, por lo que es absurdo que haya ido sola. Y un punto que había estado notando en la película, pero no había sido tan evidente hasta ahora, justo cuando comienza la confrontación contra la detective, nuestro prota la lanza y la levanta como si fuera de papel. Y hay que recordar que nuestro prota es alguien que estuvo 3 meses postrado en cama y no sé cuántos en su silla de ruedas, por lo que sus músculos debieron deteriorarse. Y aunque no haya habido un deterioro tan evidente, nunca se nos mostró como un personaje que gustara de hacer ejercicio, y aunque sí se nos mostró una pequeña rehabilitación física, fueron escenas muy superficiales. Y es que Sten es un cheat que controla sus extremidades, pero solo eso, no tiene modificaciones en el cuerpo que lo hagan tener superfuerza, y aunque la agilidad felina mostrada a lo largo del filme también debía de ser respaldada con un cuerpo atlético, digamos que esa no me hizo convulsionar. Luego de que nuestro prota fuera incapacitado, Elrond se desahoga al declarar que en realidad es una marioneta de Sten, que la cosita psicópata fue la que estuvo detrás del atentado que causó la muerte de su esposa, ya que necesitaba un cuerpo, y él fue el candidato. Pero esto choca con lo visto anteriormente, ya que Elrond deseaba pagar a Sten y así recuperarlo del cuerpo de Grey, por lo que es muy contradictorio, además de que absurdo. Ya fue mencionado que Sten es el nuevo jefe de su compañía y el que toma las decisiones, por lo que apagarlo no serviría de nada, ya que está dentro del servidor de la empresa, o algo por el estilo, además de que estaría yendo en contra de los intereses de su amo. Y por último, ¿por qué si sabes o tienes la ligera sospecha de que la cosita psicópata se va a querer independizar, le cumple su capricho de conseguirle un cuerpo? Lo siento, pero por mucho que Elrond quiera pintarse como la víctima, es el mayor responsable de lo sucedido, aun quitando que él es el creador de Sten. Y la cosita psicópata no se queda atrás en los planes estúpidos, ya que se supone que es lo más alto en la inteligencia artificial, pero en muchos momentos de la película la inteligencia se esfuma, sobre todo en la cuestión de la venganza en contra de los exmilitares, porque en la película solo uno de ellos se puede decir que perdió con lógica, el resto fue vencido por el guión. El genio tecnológico se suma a la estadística de las bajas provocadas por la cosita psicópata, al igual que la detective.
Mientras que nuestro prota es enjaulado en su mente, confinado a una realidad donde su esposa continúa con vida y todo lo relacionado a Sten y su venganza fue solo un mal sueño. Y así Sten consiguió lo que más anhelaba, quedarse con el cuerpo de Grey. Y créditos. La película tiene un primer acto destacable, lento pero no aburrido, y ejecuta bien la intriga sobre lo sucedido en el accidente y la búsqueda de los responsables. Lamentablemente comienza a decaer la calidad del guión con esas pequeñas conveniencias, que si las ves ya te es muy difícil disfrutar de la película, por supuesto, viéndola objetivamente. Porque si la ves solo por el disfrute, es un filme increíble, tiene actuaciones sólidas, efectos prácticos muy bien logrados y una gran dirección. Y sin ninguna duda la pongo entre mis favoritas de ciencia ficción, pero tampoco por ello voy a barrer sus defectos debajo de la alfombra. Y otra cosa destacable son las preguntas filosóficas que deja. ¿Qué es lo que nos hace realmente humanos? ¿Tenemos control de nuestras vidas o estamos sometidos a las sutiles manipulaciones del sistema, recordando que nuestras aficiones, nuestros gustos, nuestras personalidades y hasta posiblemente nuestros más íntimos deseos se encuentran ya en forma de datos, resguardados en servidores centralizados de las grandes compañías tecnológicas? Y una que considero igualmente importante, ¿cuánta de nuestra privacidad y libertad estamos dispuestos a ceder en favor de la seguridad, teniendo en cuenta que son esas mismas corporaciones las que crean el problema para después vender la solución? Y aunque la última pregunta podría ir dirigida hacia nuestra indiferencia en el avance de la IA, sinceramente creo que como ciudadanos sin poder real en la toma de decisiones, estamos impotentes ante el desarrollo de la inteligencia artificial general, y espero no se tome como insulto, pues no es mi intención. Solo creo que es de gran importancia mantener un sólido criterio en tales cuestiones. Con todo mi amor y mis bendiciones, nos vemos hasta la próxima.